La sala estaba llena del típico ruido, risas forzadas y el parloteo de mis parientes. Pero mi corazón latía con fuerza en el pecho. La voz de mi papá cortó el ruido como un látigo. «Sofía, ponte de pie», ladró. Todos los ojos se fijaron en mí. Mi cara ardía mientras me levantaba de mala gana, sin saber qué había hecho esta vez. Mis padres nunca necesitaban una excusa para culparme de todo. Mi pequeña broma, anunciar un cheque de herencia falso durante la cena, había sido el detonante perfecto. ¿Creíste que era gracioso?, exigió mi papá, con la cara roja de ira. ¿Avergonzarnos así? Era solo una broma, tartamudeé con la voz temblorosa. No quise decir. ¿Crees que esta familia es un chiste, Sofía?, interrumpió mi mamá con una voz tan afilada como una cuchilla. Antes de que pudiera responder, mi papá agarró un trozo de cuerda que estaba en una esquina. Mi estómago se hundió mientras él venía hacia mí, furioso. «Siéntate», gritó, señalando una silla en el centro de la habitación. Humillada, me dejé caer en la silla. Me ató las muñecas con fuerza. La cuerda se clavaba en mi piel mientras yo luchaba por contener las lágrimas. Las risas y los murmullos llenaron la sala. Mi hermano menor, Liam, estaba recargado contra la pared, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en el rostro. Esto anunció mi padre, señalándome con un gesto. Esto es lo que pasa cuando le faltas el respeto a esta familia. La humillación era insoportable. Me mordí el labio, negándome a llorar frente a ellos. Las voces de mis padres se desvanecieron en el ruido de fondo mientras seguían regañándome. Solo deseaba que la tierra me tragara por completo. De repente, la puerta se abrió de golpe. El sonido agudo hizo que la habitación quedara en silencio. En la entrada estaba un hombre que no había visto en años, mi tío Richard. Vestía un traje a medida y parecía completamente fuera de lugar en medio del caos de esta casa. Su mirada penetrante recorrió la escena hasta detenerse en mí y en las cuerdas que ataban mis muñecas. ¿Qué diablos está pasando aquí?, preguntó con voz baja y peligrosa. Mi padre se enderezó, nervioso por primera vez. Richard, esto no te concierne. Richard entró a la habitación. Su presencia imponía autoridad. La tensión en el ambiente se volvió sofocante mientras se acercaba a mí. Se agachó frente a mí, su expresión se suavizó. ¿Estás bien, Sofía?, asentí con la cabeza, aunque tenía la garganta apretada por las lágrimas que aún no caían. Richard se levantó y miró directamente a mis padres. «Desátenla», ordenó con una voz fría e inflexible. «Esto es disciplina», replicó mi madre. «Ella necesita aprender disciplina». La voz de Richard subió ligeramente, su enojo apenas contenido. «Esto no es disciplina, esto es crueldad». Mi padre dudó, pero la mirada de Richard no dejaba espacio para discusiones. Gruñendo y murmurando algo, aflojó las cuerdas alrededor de mis muñecas. Sentí como mis brazos caían libres, y me froté las marcas rojas que habían quedado. Richard se volvió hacia mí. «Ve a empacar tus cosas». «¿Qué?», gritó mi madre con incredulidad. «No puedes simplemente llevártela». «Oh, claro que puedo», dijo Richard con un tono gélido. «Y lo haré. Han demostrado que no la merecen». «No entiendes», empezó mi padre, pero Richard lo interrumpió. «No, Peter, lo entiendo perfectamente. Te he visto a ti y a Amanda destruirla durante años. Eso termina hoy». Mis padres intercambiaron una mirada de pánico. Sabían que no podían desafiar a Richard. Su riqueza e influencia superaban con creces las de ellos, y dependían demasiado de él para arriesgarse. «Esto es un error», siseó mi madre, su rostro torcido por la ira. «El único error», respondió Richard con voz tranquila pero firme, «es la forma en que han tratado a su hija». Se giró hacia mí, su expresión se suavizó nuevamente. «Vas a venir conmigo. No perteneces aquí». Lo seguí mientras salía de la casa. Mis pasos eran vacilantes al principio, pero pronto se hicieron más rápidos, como si el peso de esa habitación detrás de mí se levantara. El aire frío de la noche golpeó mi rostro, dándome una sensación de libertad. En la entrada, el elegante auto negro de Richard nos esperaba, con los faros iluminando la oscuridad.
Richard abrió la puerta del pasajero y dijo con un tono firme pero amable: «Sube». Me deslicé en el asiento mientras mi corazón latía con fuerza. Miré hacia atrás y vi a mis padres parados en el porche. El rostro de mi madre estaba lleno de furia, mientras mi padre parecía aturdido, su habitual fachada arrogante completamente desaparecida. Detrás de ellos, mi hermano Liam asomaba la cabeza. Su sonrisa burlona había desaparecido, reemplazada por lo que casi parecía arrepentimiento. Richard se subió al asiento del conductor y encendió el motor. El rugido del auto ahogó los murmullos que venían del porche mientras nos alejábamos. Miré hacia atrás solo una vez, lo suficiente para ver la silueta de mi madre encogiéndose en la distancia, y luego todo desapareció. «Ya no necesitas mirar atrás», dijo Richard con voz firme. «Ahora eres libre». Cuando llegamos a la propiedad de Richard, fue como entrar en un mundo completamente diferente. La casa era alta y majestuosa, rodeada de jardines perfectamente cuidados que parecían no tener fin. La elegante arquitectura brillaba bajo la luz de la luna, mientras las ventanas emitían un cálido resplandor que hacía que la mansión se sintiera viva. «Este es tu hogar ahora», dijo Richard mientras abría la puerta principal y me guiaba hacia adentro. El interior era aún más impresionante: techos altos, pisos brillantes, paredes decoradas con estanterías llenas de libros y obras de arte. Pero, a pesar de toda su grandeza, la casa no se sentía fría ni intimidante. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura. «Ven», dijo Richard, haciéndome un gesto para que lo siguiera por las escaleras. Me llevó a una amplia habitación de invitados, con una cama suave y un escritorio al lado. La ventana ofrecía una vista de los amplios jardines de abajo. «Tómate tu tiempo para acomodarte», me dijo Richard. «Hablaremos por la mañana». Cuando se fue, me senté en el borde de la cama, abrumada. Los eventos de la noche anterior pasaban por mi mente una y otra vez: la humillación, la ira, y luego Richard, interviniendo como un escudo que nunca supe que tenía. Por primera vez en años, sentí un destello de esperanza. A la mañana siguiente, la luz dorada del sol entraba por las ventanas, llenando la habitación. Por un momento olvidé dónde estaba, pero los recuerdos de la noche anterior regresaron rápidamente. Encontré a Richard en el comedor, sentado en una larga mesa preparada para el desayuno. Levantó la mirada cuando entré y una cálida sonrisa apareció en su rostro. «Buenos días», dijo. «¿Dormiste bien?» Asentí con la cabeza, aunque mi sueño había sido inquieto. «Gracias por todo». Richard agitó una mano como restándole importancia. «No tienes que agradecerme, Sofía. Lo que te hicieron estuvo mal. Es mi trabajo asegurarme de que estés a salvo ahora». Mientras comíamos, Richard comenzó a hacerme preguntas. Eran preguntas suaves y sinceras, sobre mis intereses, mis sueños, y las cosas que nunca había tenido la oportunidad de explorar. Por primera vez, alguien quería saber quién era yo, no quién querían que fuera. «¿Qué es lo que amas hacer?», preguntó. Dudé. La pregunta me tomó por sorpresa. «Solía amar escribir», admití. Cuando era más joven, escribía historias todo el tiempo, pero mis padres decían que era una pérdida de tiempo. La expresión de Richard se ensombreció, pero su voz permaneció tranquila. Estaban equivocados. Si escribir te hace feliz, deberías hacerlo. Unos días después, Richard me llevó a su estudio. «He estado pensando», dijo. «Has pasado por mucho, Sofía. Más de lo que nadie debería haber pasado. Quiero que consideres la terapia». «¿Terapia?». La palabra me sonaba extraña, casi prohibida. Mis padres siempre habían descartado la salud mental como una indulgencia innecesaria, pero el tono de Richard no era burlón. Era cariñoso y alentador. «Sé que es mucho en qué pensar», dijo Richard, «pero podría ayudarte a no cargar con todo esto sola». Dudé, pero algo en su tono me transmitió confianza. «Está bien», dije finalmente, «lo intentaré». Richard arregló que viera a la doctora Elena Carter, una terapeuta en quien confiaba plenamente. Su consultorio era acogedor y cálido, un contraste absoluto con los espacios fríos y estériles que siempre imaginé que tendría la terapia. Durante nuestra primera sesión, ella me permitió hablar a mi propio ritmo. Su actitud tranquila y comprensiva me hizo sentir en paz. «Siempre he sentido que no soy suficiente», admití, con la voz apenas audible.
No importa lo que hiciera, nunca era suficiente para ellos. La doctora Carter asintió con una expresión amable pero firme. Esa es una carga muy pesada, Sofía, dijo, pero no te pertenece. La forma en que te trataron dice más sobre ellos que sobre ti. Sus palabras quedaron resonando en mi mente mucho después de que la sesión terminó, sembrando las primeras semillas de sanación. Con el tiempo, la terapia me ayudó a procesar mi dolor y entender que no estaba sola en este camino. Richard me animó a retomar la escritura. Preparó un rincón especial en mi habitación con una computadora portátil nueva y estantes llenos de libros sobre narrativa y creatividad. Este es tu espacio, dijo con una sonrisa. No te presiones. Escribe lo que sientas que está bien. Al principio, las palabras fluían lentamente. No había escrito en años, y la página en blanco me intimidaba. Pero cuando me permití sumergirme en el proceso, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Escribir se convirtió en un refugio, una forma de procesar mis emociones y recuperar mi voz. Una noche, decidí mostrarle a Richard un cuento que había escrito. Era sobre una niña que escapó de una torre y encontró su libertad en el desierto. Lo leyó con atención, y cuando terminó, me miró con orgullo en los ojos. Esto es increíble, Sofía, dijo con una sonrisa cálida. Tienes un don. Por primera vez, sentí que era más que la chica rota que mis padres habían tratado de destruir. Era alguien con sueños, con talento, con un futuro. Las semanas se convirtieron en meses, y comencé a adaptarme a mi nueva vida. Las sesiones con la doctora Carter continuaron, ayudándome a derribar los muros que había construido a mi alrededor. Al mismo tiempo, mi escritura floreció bajo el constante apoyo de Richard. Por primera vez en años, me sentí realmente viva, sentí que estaba respirando aire fresco. Una tarde, Richard me encontró en el jardín con un cuaderno sobre mis rodillas mientras escribía. ¿Esbozando una nueva historia?, preguntó mientras se sentaba a mi lado y me ofrecía una taza de té. ¿Cómo va todo?, dijo, señalando el cuaderno. Mejor de lo que esperaba, admití. Se siente bien, como si finalmente estuviera diciendo cosas que quería decir desde hace mucho tiempo. Richard asintió, con la mirada pensativa. Esa es la belleza de escribir, dijo. Te da una voz, incluso cuando sientes que nadie te está escuchando. Lo miré, dejando que sus palabras calaran hondo. Durante tanto tiempo me había sentido invisible, sin voz, pero ahora, con cada palabra que escribía, sentía que recuperaba un poco de fuerza, un poco de mí misma. Una mañana, mientras estaba sentada en la mesa del comedor revisando un borrador de mi última historia, Richard se acercó y me entregó un sobre. Mi nombre estaba escrito en el frente con una letra familiar, la de mi madre. Encontré esto en el buzón esta mañana, dijo con tono neutral. No tienes que abrirlo si no quieres. Mis manos temblaban mientras sostenía el sobre. Una parte de mí quería romperlo, rechazar cualquier intento de acercamiento por su parte. Pero la curiosidad pudo más. Con cuidado, abrí el sobre y desdoblé la carta. Las palabras eran frías y formales, carentes de cualquier calidez. Mi madre escribía sobre cómo la familia estaba preocupada por mi decisión de irme y cómo esperaban que reconsiderara regresar. No había disculpas, ni un solo reconocimiento del dolor que me habían causado. Solo críticas disfrazadas y un intento de hacerme sentir culpable. Con un nudo en la garganta, le pasé la carta a Richard. La leyó en silencio, su expresión difícil de descifrar. No les debes nada, dijo finalmente, con voz firme. Recuerda eso. Asentí, pero la carta permaneció en mi mente durante días. No eran solo sus palabras, fue al darme cuenta de que aún tenían control sobre mí, incluso a la distancia, que durante mi siguiente sesión de terapia, mencioné la carta. El doctor Carter me escuchó atentamente mientras le contaba sobre la culpa y el enojo que sentía, las emociones conflictivas que no me dejaban en paz. Es natural sentirte así, dijo. Son tus padres. Quisiste su amor, su aprobación. Ese deseo no desaparece, aunque sepas que te han hecho daño. Sus palabras me tocaban profundamente. Me di cuenta de que una parte de mí aún ansiaba su validación, aunque sabía que nunca iba a llegar. Dejar ir esa esperanza fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero también fue liberador. Al final de la sesión, me sentí más ligero. Ya no necesitaba su aprobación, no necesitaba nada de ellos.
lo que importaba era la vida que estaba construyendo para mí. A medida que pasaban las semanas, fui volcándome en mi escritura. Richard, siempre tan comprensivo, me animó a enviar una de mis historias a un concurso de escritura local. La idea me aterraba, pero su confianza en mí me dio el empujón que necesitaba. Para mi sorpresa, mi historia ganó el primer lugar. El premio no fue solo un dinero, fue la validación que nunca recibí de mis padres. Mi trabajo era bueno, y yo era buena. En la ceremonia de premiación, Richard sonrió con orgullo cuando acepté el trofeo. Esto es solo el comienzo, dijo, su voz llena de convicción. Tengo mucho más que dar. La emoción por el premio se vio opacada por una invitación que llegó poco después. Me pedían que asistiera a una reunión familiar. Al principio quise ignorarlo, pero Richard me convenció de lo contrario. No tenía que ir por ellos, me dijo, tenía que ir por mí, para mostrarles quién era. La idea de regresar a esa casa me llenaba de miedo, pero él tenía razón. Ya no era la misma persona a la que ataron a una silla y humillaron. Ahora era más fuerte. Cuando llegué, el ambiente estaba tan tenso como siempre. Mi mamá me recibió con una sonrisa forzada, mientras que mi papá apenas me miraba. Liam, como siempre, tenía esa actitud arrogante. La cena fue tranquila, aunque la conversación fue forzada e incómoda. Pero cuando los platos fueron recogidos, mi papá rompió el silencio y, con un tono sarcástico, dijo: Escuché que te has estado divirtiendo con Richard. Debe ser agradable que alguien más pague tu camino. Respiré profundamente para calmarme y respondí: En realidad, yo estoy pagando mi propio camino. Estoy en un programa de escritura y acabo de ganar un concurso con una de mis historias. El tenedor de mi mamá cayó sobre su plato y me miró fijamente, como si hubiera dicho algo inapropiado. Escribir no es una carrera real, dijo, frunciendo el ceño. Si lo es para mí, respondí con firmeza. Y soy buena en eso. Richard, que había estado callado hasta ese momento, se inclinó hacia adelante y dijo: Ella es más que buena, es excepcional. Deberías estar orgulloso de ella. La habitación quedó en silencio. De repente, la dinámica de poder cambió. Mis padres, a pesar de su actitud altiva, ya no tenían nada que decir. Por primera vez, me sentí como si tuviera el control. Salir de la casa de mis padres esa noche fue como deshacerme de una carga pesada. El aire afuera era fresco y limpio, un contraste claro con la tensión que sentía dentro de la casa. Richard caminaba a mi lado, su mano descansando brevemente sobre mi hombro, como si me recordara que no tenía que hacerlo sola. No solo lo manejaste bien, me dijo mientras subíamos al auto. Gracias, respondí con una voz más tranquila de lo que esperaba. La verdad es que no sabía exactamente cómo me sentía. Enfrentarlos había sido empoderador, pero también dejaba un vacío doloroso en mi pecho, un recordatorio de lo que nunca podría hacer. No ganaron, dijo Richard mientras encendía el motor. Recuerda eso. Asentí, viendo la casa alejarse en el espejo retrovisor. Por primera vez, sentí que realmente podía dejarlos atrás. La confrontación con mis padres ya estaba en el pasado, encendió un fuego dentro de mí. Durante años, dejé que sus voces ahogaran la mía, pero ahora estaba decidido a hablar más fuerte que nunca. Me entregué por completo a mi escritura, usando el dolor y el triunfo de mi viaje como inspiración. Richard notó mi creciente enfoque y sugirió que intentara algo más grande, una novela. Es hora, Sofía, dijo una noche mientras estábamos sentados en su biblioteca. Has demostrado que puedes contar una historia, ahora cuenta tu historia. La idea me aterrorizaba. Una novela parecía algo monumental, casi imposible, pero la confianza de Richard en mí era contagiosa y pronto me encontré esbozando ideas. La historia sería profundamente personal, un relato ficticio sobre mi escape de las cadenas de mi familia y el descubrimiento de mi identidad. Escribir la novela fue a la vez estimulante y agotador. Pasé horas en mi escritorio, tejiendo fragmentos de recuerdos y emociones en una narrativa coherente. Algunos días, las palabras fluían fácilmente. Otros días, me quedaba mirando la pantalla en blanco, paralizada por mis propios miedos. Sin duda, Richard se convirtió en mi mayor apoyo. Me controlaba regularmente y me ofrecía aliento y retroalimentación cuando me sentía estancada. Recuerda por qué estás haciendo esto, me dijo una noche. Esta es tu historia,
nadie más puede contarla. Esas palabras me ayudaron a superar los momentos más difíciles. Después de meses de duro trabajo, finalmente completé el primer borrador. No era perfecto, pero era mío. La influencia de Richard se extendió más allá del apoyo emocional. Usando sus conexiones, me presentó a un agente literario que aceptó revisar mi manuscrito. La retroalimentación de la gente fue constructiva, pero firme. La historia era poderosa, pero necesitaba refinamiento. Me sumergí en las revisiones con una energía renovada, decidida a hacer la historia lo más fuerte posible. Cada cambio se sintió como cincelar una piedra áspera, revelando la belleza debajo. Mientras trabajaba en la novela, me encontré procesando más de mi pasado. Una tarde, durante la terapia, compartí un momento crucial de mi infancia, cuando traté de defenderme solo para que mis padres me lo impidieran. Me hicieron sentir como si estuviera mal, incluso por intentarlo. Lo intenté, dije, con la voz quebrada. Carter asintió pensativamente y dijo: sin embargo, estás aquí ahora. Lo intentaste entonces y lo seguirás intentando. Ahora estoy intentando que la resiliencia sea lo que me trajo hasta este punto. Sus palabras resonaron profundamente en mí. No solo estaba escribiendo una historia, estaba recuperando mi voz, mi autonomía, mi vida. Después de meses de revisiones, envié el manuscrito final a mi agente. El tiempo de espera fue agonizante, pero Richard me recordó que confiara en el proceso. Ya hiciste la parte más difícil, me dijo. Ahora, déjalo ir y deja que todo encuentre su lugar. Cuando finalmente llegó la llamada, apenas pude creerlo. Un editor importante quería publicar mi novela. Sentí una oleada de emociones, alegría, incredulidad y una tranquila sensación de triunfo. Mi historia iba a salir al mundo, donde podría inspirar a otros que se habían sentido silenciados. El día que firmé el contrato fue surrealista. Richard estaba allí conmigo, su orgullo era evidente en la forma en que sonrió y me dio una palmada en la espalda. Esto es solo el comienzo, dijo él. El editor programó una fecha de lanzamiento y comenzó el proceso de promoción. Entrevistas, sesiones de fotos y reuniones de marketing llenaron mis días, pero nada de eso me abrumó. Estaba contando mi historia, y eso era lo que realmente importaba. La noticia del lanzamiento de mi libro llegó rápidamente a mis padres. Una noche, Richard me entregó otra carta. Esta vez, era de mi padre. La carta fue sorprendentemente breve. Me felicitó por mi éxito, pero lo hizo con cumplidos ambiguos. Dijo que mi trabajo era inesperado y afortunado. Era exactamente el tipo de respuesta que había anticipado, despectiva y condescendiente. No respondí. No necesitaba saber sus opiniones. Ya no tenían poder sobre mí. La noche del lanzamiento del libro fue un torbellino. Amigos, profesionales de la industria e incluso los fanáticos de mi trabajo llenaron el lugar. Richard estuvo a mi lado todo el tiempo, su apoyo inquebrantable durante mi discurso. Sentí una ola de emoción cuando me dirigí a la multitud. Este libro es un testimonio del poder de la resiliencia. Dije que encontrar tu voz, incluso cuando otros intentan silenciarte, y las personas que creen en ti cuando no puedes creer en ti misma, son lo más importante. Cuando el libro llegó a las librerías, la respuesta fue abrumadora. Los lectores se acercaron para compartir cómo la historia los había tocado, cómo vieron partes de ellos mismos en mi viaje. Cada mensaje se sentía como una victoria, no solo para mí, sino para todos los que alguna vez se sintieron invisibles. A medida que mi libro escalaba las listas de los más vendidos, me encontré en un centro de atención que nunca esperé. Los medios de comunicación solicitaron entrevistas e invitaciones para hablar en eventos. La atención fue abrumadora, pero Richard me ayudó a navegarla con su calma característica. Estás aquí porque te lo has ganado, me recordó una noche antes de una entrevista en vivo. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Esas palabras se convirtieron en mi ancla mientras enfrentaba las preguntas sobre mi educación, mi viaje y el mensaje detrás de mi libro. Fui honesta, aunque elegí mis palabras con cuidado. Nunca nombré a mis padres directamente. No se trataba de exponerlos, se trataba de contar mi historia. Cuanto más hablaba, más sentía que crecía mi confianza. No solo estaba compartiendo mis experiencias, las estaba recuperando, dándoles forma en algo significativo. Una noche, mientras me preparaba para un evento de firma de libros,
mi teléfono vibró con un número desconocido. Respondí vacilante. ¿Sofía? La voz del otro lado era vacilante, insegura. Era Liam. ¿Qué quieres? Pregunté, mi tono más agudo de lo que pretendía. He estado leyendo tu libro, dijo. No me había dado cuenta. Quiero decir, yo no veía las cosas como tú las veías. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Durante años, Liam había sido el niño dorado de mis padres, con el favoritismo implícito de ellos. Escucharlo reconocer mi dolor se sintió surrealista. No busco una disculpa, dije. Si eso es. ¿De qué se trata? No es así, respondió rápidamente. Solo quería decirte que siento como te traté, por no defenderte cuando debería haberlo hecho. La sinceridad en su voz era innegable, y por primera vez sentí un poco de entendimiento entre nosotros. Gracias, dije suavemente, eso significa más de lo que tú piensas, sé que la disculpa de Liam marcó el comienzo de una relación tentativa entre nosotros. Admitió que cumplir con las expectativas de nuestros padres había sido asfixiante a su manera. No me di cuenta de cuánto de mí estaba perdiendo, dijo durante una de nuestras conversaciones. Sus palabras resonaron en mí y me encontré perdonándolo, no solo por su complicidad, sino por sus propias luchas. No éramos las mismas personas que habíamos sido bajo el techo de nuestros padres, y esa comprensión nos dio la oportunidad de comenzar una nueva vida. Más tarde llegó otra carta de mis padres. Esta era diferente. No estaba llena de cumplidos ambiguos ni de críticas veladas. Era un reconocimiento raro de sus acciones, escrita con letra temblorosa e incierta. No nos dimos cuenta de cuánto te lastimamos, escribió mi madre. Pensamos que estábamos haciendo lo mejor, pero ahora vemos lo equivocados que estábamos. La carta despertó una mezcla compleja de emociones, ira, tristeza y un leve destello de esperanza. No fue una disculpa perfecta, pero fue algo. Cuando le mostré la carta a Richard, la estudió durante mucho tiempo antes de hablar. Depende de ti si respondes, dijo. Pero recuerda, el perdón no significa olvidar, significa liberarse de su poder. Elegí no responder, no porque los odiara, sino porque no necesitaba nada más de ellos. Su reconocimiento, por imperfecto que fuera, fue suficiente. Había seguido adelante y no iba a retroceder. De regreso a la terapia, la doctora Carter me ayudó a desempacar la carta y las emociones que despertó. El cierre no es algo que te puedan dar, dijo. Es algo que te das a ti mismo. Sus palabras se quedaron conmigo y, con el tiempo, sentí que el peso de mi pasado se levantaba. No me definía el trato que mis padres me daban. Me definía la vida que había construido a pesar de ello. El día que se publicó mi segundo libro, una continuación de mis memorias centradas en la curación y el crecimiento, me encontré reflexionando sobre lo lejos que había llegado. Richard estuvo a mi lado en el evento de lanzamiento. Su orgullo era evidente. Este es tu legado, dijo. No el dolor que te dieron. Sus palabras trajeron lágrimas a mis ojos. Él había sido mi roca, mi guía y mi mayor apoyo. Sin él, no habría encontrado la fuerza para reconstruirme. Esa noche, mientras firmaba libros y saludaba a los lectores, sentí un profundo sentido de gratitud, no solo por Richard, sino por mí misma, por el coraje que me llevó a seguir adelante. Años después, me encontré de nuevo en la propiedad de Richard, el lugar que se había convertido en mi santuario. Los jardines eran tan hermosos como siempre, y la casa todavía estaba llena de calidez y amor. Richard y yo nos sentamos en la terraza, bebiendo té mientras el sol se ponía. Has construido algo increíble, dijo, su voz llena de tranquilo orgullo. Has convertido tu dolor en algo que ayuda a otros. Sonreí. Mi corazón se llenó. No podría haberlo hecho sin ti. Richard negó con la cabeza. Tú hiciste esto, Sofía. Yo solo te di el espacio para encontrarte a ti misma. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, sentí una profunda sensación de paz. Mi viaje había sido largo y doloroso, pero me había traído a este momento, un momento de libertad, amor y autoaceptación. Richard se había convertido en algo más que un tío, era el padre que siempre había deseado. Y juntos habíamos construido un nuevo tipo de familia, una basada en el amor, el respeto y el apoyo mutuo.